Hola, ¿qué tal? Este es el video del laboratorio del curso de física. A continuación vamos a realizar un experimento en el cual vamos a demostrar la teoría aprendida. Somos el grupo 15. Los integrantes son Nieves Geldres, Aldo Camargo y Luis Rebata. Somos de la sección 1.02. El experimento que vamos a realizar es la determinación del coeficiente de fricción estático y el coeficiente de fricción cinético. Vamos a presentar los materiales e instrumentos de medición que hemos usado durante el experimento. Hemos usado instrumentos analógicos y digitales. El cronómetro del celular con una precisión de 1 milisegundo y una incertidumbre de 1 milisegundo. La regla con una precisión de 1 centímetro y una incertidumbre de 0,05 centímetros. La balanza con una precisión de 1 gramo y la incertidumbre de 1 gramo. El transportador con la precisión de 1 grado y la incertidumbre de 0,5 grados. Y el aplicativo de transportador que nos ayudaba a medir ángulos con la precisión de 1 grado y la incertidumbre de 1 grado. Los materiales que hemos usado es un jabón en barra con una masa de 122 más o menos 1 gramo y la tabla de madera con una longitud de 40 más o menos 0,05 centímetros. A continuación vamos a ver un video en donde vamos a demostrar la experiencia o el experimento. A continuación vamos a ver la gráfica de los resultados de los 3 intentos que realizamos con el experimento. En la primera prueba o primer intento el ángulo medía 24,5 grados más o menos 0,5 grados con una distancia de 40 centímetros más o menos 0,05 centímetros. La distancia se iba a mantener constante en todos los intentos ya que marcamos en la tabla la distancia. El tiempo fue de 0,84 segundos más o menos 0,01 segundo y la masa, que también se iba a mantener constante, de 122 gramos más o menos 1 gramo. En la segunda prueba el ángulo medía 24 grados más o menos 0,5 grados. La distancia se mantenía igual, el tiempo de 0,81 segundos más o menos 0,01 segundo y la masa de la misma forma se mantenía constante. En el tercer intento el ángulo medía 25 grados más o menos 0,5 grados, con la distancia igual de 40 centímetros más o menos 0,05 centímetros, y el tiempo de 0,81 segundos más o menos 0,01 segundo, y la masa constante de 122 gramos más o menos 1 gramo. Esta es la tabla del segundo experimento, en donde cambiamos un instrumento de medición. En este caso fue la medición del ángulo. En este caso la medimos con la aplicación del celular. En el caso anterior la habíamos usado un transportador. En la primera prueba el ángulo medía 24 grados más o menos 1 grado, con la distancia se mantenía igual, y el tiempo de 0,92 segundos más o menos 0,01 segundo, y la masa constante de 122 gramos más o menos 1 gramo, porque usamos el mismo jabón. En la segunda prueba o segundo intento 25 grados más o menos 1 grado, con la distancia constante y el tiempo que varió de 0,89 segundos más o menos 0,01 segundo, y la masa del jabón. En la tercera prueba o intento el ángulo medía 24 grados más o menos 1 grado, una distancia de 40 centímetros más o menos 0,05 centímetros, y el tiempo de 0,91 segundos más o menos 0,01 segundo, con la masa constante del jabón de 122 gramos más o menos 1 gramo. Bueno, ahora vamos con la resolución del cuestionario. La pregunta 1 es, ¿cómo se puede obtener el coeficiente de rozamiento estático y cuántas repeticiones fueron necesarias para obtener su valor? Bueno, primero que tenemos el objeto que no está en movimiento y hacemos su DCL. En este caso tendríamos el peso, la normal y la fuerza de fricción. Acá tenemos los ejes y la fuerza de fricción es normal por el coeficiente estático. Después descomponemos el peso. En este caso descomponemos en el eje Y, que sería mg coseno de beta, y en el eje X, que sería mg seno de beta. Después realizamos sumatoria de fuerzas netas. Sumatorias de fuerzas netas en X sería igual a masa por aceleración en X. Las fuerzas netas en X sería igual a la fuerza de fricción y menos la componente del peso porque va en contra del movimiento. Bueno, y tendríamos que sería igual a masa por aceleración. Bueno, como está quieto, la aceleración es 0. Y la fricción es igual a mg seno de beta. Igualmente en el eje Y. En el eje Y tendríamos que la normal sería normal menos mg coseno de beta igual a masa por aceleración, que la aceleración también es 0 porque no hay movimiento en el eje Y. Y tendríamos que n es igual a mg coseno de beta. De ahí reemplazamos. La fricción es igual a normal por el coeficiente. Esto es igual a mg seno de beta. Reemplazamos la normal, que sería mg coseno de beta, por el coeficiente, igual a mg seno de beta. De ahí hacemos una operación, sería el coeficiente nos quedaría seno de beta entre coseno de beta, lo cual es la tangente de beta. Y al realizar la medición de los ángulos, que se realizaron 3 veces, debido a las incertidumbres presentadas, obtenimos el promedio, que es 15,3 más o menos 1,01. Realizamos la tangente y nos quedaría que es 0,3 más o menos 1,2, que es la incertidumbre. Bueno, acá está. ¿Cuál es el ángulo de inclinación con el que se obtuvo el coeficiente de rozamiento estático y cuánta es la incertidumbre de la medición del ángulo? Bueno, como la realizamos con un cronómetro digital, una app de celular, la primera prueba nos salió 15 grados más o menos 1 grado. La segunda prueba, 16 grados más o menos 1 grado.
La tercera prueba, 15 grados más menos 1 grado, lo cual nos dio un 15,3 grados más menos 1,1 grado, que es la incertidumbre. La tercera pregunta, ¿cómo obtener el coeficiente de rozamiento cinético? Al igual que obtuvimos el coeficiente de rozamiento estático, realizamos el DSL, descomponemos y ahora realizamos igualito sumatoria de fuerzas netas, ¿no? Sería la fricción menos mg seno de beta igual a masa por aceleración. Como en este movimiento, si hay, en este eje si hay movimiento, entonces hay aceleración. Así que hasta acá estamos bien. Reemplazamos la fricción, que es la normal, por el coeficiente menos mg seno de beta, igual a masa por aceleración. Ahora nos vamos en el eje Y. En el eje Y no hay aceleración, por lo tanto, la aceleración es cero. Nos queda que la normal es igual a mg coseno de beta. Reemplazamos la normal, nos daría mg coseno de beta por el coeficiente de rozamiento cinético menos mg seno de beta. Y esto nos daría igual a una masa por aceleración. Ahora tenemos el ángulo, tenemos la masa, tenemos la gravedad, queremos hallar el coeficiente, pero no tenemos la aceleración. Entonces la aceleración lo hallamos de esta fórmula, que es la distancia igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces tenemos que la velocidad inicial es cero, porque parte del reposo, entonces esto de acá sería cero. Y haciendo unas operaciones, me espera que la aceleración sería igual a 2 veces por la distancia entre el tiempo al cuadrado. Y al realizar esta operación, al intercambiar esto acá, con la ayuda de la calculadora, realizamos todas las operaciones con las incertidumbres, nos sale que el coeficiente cinético es de 0,4 más menos 0,61. Con respecto a la pregunta anterior, responder lo siguiente. ¿Cuántas mediciones fueron necesarias para obtener el valor del coeficiente cinético? Y el valor de la incertidumbre es razonable. ¿Por qué? Menciona las fuentes y errores posibles de la experiencia. Bueno, fueron necesarias 3 mediciones debido a las incertidumbres presentadas y que había unos movimientos que podría hacer que varíen las mediciones. Entonces, bueno, nuestro coeficiente de rozamiento es igual a 0,34 más menos 0,61, que es la incertidumbre. Creemos que nuestra incertidumbre no es razonable, ya que la incertidumbre es igual a la precisión o a la mitad. O sea que la medición mínima que deberíamos obtener sería 0,61. En este caso no es así. Es menor. Por lo tanto, creemos que está mal. Y los errores se pudieron haber dado debido a las operaciones realizadas, que hicimos malas aproximaciones, o desarrollamos mal, o que tomamos malas mediciones. En la parte 2 tenemos haciendo un cambio de instrumentos, y la pregunta viene, ¿qué cambios notaste? Si fue más fácil o más difícil. Bueno, los cambios que notamos fue en la incertidumbre, que en el coeficiente de rozamiento cinético, en el primer caso, en el primer experimento fue de 0,61, y en el segundo fue de 1,1. Y no notamos la diferencia si fue más fácil o difícil, ya que las operaciones las hicimos con ayuda de la calculadora. ¿Qué precisión tienen los nuevos instrumentos usados y cuál es su incertidumbre? Bien, como en el primer experimento usamos un transportador para medir los ángulos, en este caso, en el segundo intento, en el segundo experimento, utilizamos, en vez de transportador, una aplicación de celular que nos permitía conocer los ángulos. Al ser este un instrumento digital, su precisión e incertidumbre serían iguales. La precisión de 1 grado y la incertidumbre de 1 grado. Calcular el error relativo del coeficiente de fricción cinético de ambos cuestionarios y comparar cuál tuvo menos error y mediante qué instrumentos podemos tener un resultado más preciso. Para hallar el error relativo, debemos dividir la incertidumbre entre el valor de la medida. En el primer experimento, el resultado es de 1,8, mientras que en el segundo, de 3,7. Como podemos observar, es en el primer experimento donde el error es mínimo, y también podemos deducir que, para tener un resultado más preciso, debemos utilizar instrumentos con menor incertidumbre. Como cuarta pregunta tenemos, ¿de qué depende el valor del coeficiente cinético? ¿Qué otras propiedades o factores se involucran y el cómo? El coeficiente cinético depende directamente de los materiales y del contacto entre ambos. A su vez, se debe considerar que este ya debe estar iniciado en su movimiento, dado que a diferencia del coeficiente estático, este sí necesariamente se ve involucrado una vez que ya esté el objeto en movimiento. Otros factores que vendríamos a considerar sería, número uno, la temperatura, dado que esto de alguna u otra forma alteraría la composición, o mejor dicho, inclusive la masa del objeto. Número dos, el tipo de objeto, dado que en este caso consideramos una barra de jabón, podríamos haber utilizado otro material. Como último punto vendría a ser el estado de este, dado que este jabón podría haber estado en un estado pulido, perfectamente pulido o áspero, que podría hacer que al momento de contacto con la superficie perdiese ciertos filamentos, con lo cual daría como producto la pérdida de alguna, mejor dicho, una variación de masa. ¿Y cómo esto los afectaría? Bueno, las estructuras microscópicas que se encuentran entre ambos objetos se modificarían. Consecuentemente, variarían el coeficiente cinético. Como siguiente pregunta tenemos, ¿la fricción siempre realiza trabajo negativo? Menciona tres ejemplos que demuestran lo contrario.
El primer ejemplo que tomamos en consideración fue la competencia de fuerza de brazos. Si se puede apreciar en la imagen azul, en la primera imagen, serían dos personas realizando dicha actividad. Y el juego, la actividad, consiste en hacer que la otra persona rote su muñeca, mejor dicho, todo el brazo. Sin embargo, en ciertos momentos, la posición de los brazos se desplazan al lado contrario. Ejemplo, en la persona azul se desplazarían al lado derecho y la otra persona al lado izquierdo. Esto se debe a que la fricción está actuando a favor del movimiento, haciendo que esté a favor del movimiento. Como segundo ejemplo tenemos al momento que una persona camina. Dado que si es que este no existiese, o sea, si la fuerza de fricción no existiese, esta persona estaría resbalando, no estaría caminando, sino estaría con los dos pies resbalando, de una manera atípica a la cual se camina normalmente. Y como último ejemplo tenemos al patinador de hielo. Dado que sin la presencia de la fricción, este no podría realizar el movimiento, dado que la fuerza aplicada por la persona es la cual hace que este se pueda detener. Como conclusiones finales tenemos lo siguiente. Se cumplió los objetivos principales que vendría a ser la determinación del coeficiente estático y cinético. Además, este experimento logró que nosotros podamos de alguna u otra forma entender de mejor manera los conocimientos teóricos. A su vez, este demuestra los fenómenos de la realidad. Uno de los implementos que llegamos a considerar fue la aplicación de un cronómetro automático a manera de sensor. Dado que algunas nuestras habilidades humanas de alguna u otra forma afectan al experimento porque no podemos determinar de una manera más precisa el controlar en qué momento apretar el cronómetro. A su vez, se podría usar otros materiales en la rampa, inclusive modificar qué tipo de material es la rampa para así determinar nuevos valores del coeficiente cinético y estático. En suma, la experiencia nos pareció de una forma, la experiencia nos abrió una nueva puerta a la experimentación en tiempos de pandemia, dado que con esto se podría generar nuevas experiencias científicas, para la redundancia. Además, esto nos da a entender que no necesitamos netamente de un laboratorio para poder experimentar, sino que podemos realizarlo cada uno de manera independiente. Eso vendría a ser todo. Muchas gracias.